En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el día de hoy se conmemora la gesta histórica de los niños héroes. El día de hoy el presidente informa que estará en el castillo de Chapultepec conmemorando la gesta histórica de los niños héroes en 1847. En un día como hoy se defiende a la patria de la invasión estadounidense en la que fue arrebatado la mitad de nuestro territorio, llegando a izar la bandera estadounidense en Palacio Nacional. Se recuerda el acto de heroísmo de los niños héroes de Chapultepec. Reitera su invitación a toda la población para gritar juntos "Viva la Independencia de México" el día 15 de septiembre por la noche. El festejo iniciará desde las 4 de la tarde con la presentación de estampas y exposiciones artísticas de cada uno de los 32 estados de la República Mexicana. Después del grito habrá fiesta musical y juegos pirotécnicos. Esta celebración tiene como objetivo recordar a los padres de la patria. Recordaremos nuestro pasado, recordaremos nuestra historia, porque sabiendo de dónde venimos sabremos a dónde vamos. Anuncia que una de las salas de juntas de Palacio Nacional ya no será el comedor que se utilizaba, será transformado en un museo y esta sala de juntas llevará por nombre Daniel Cabrera y los Olvidados, y se encontrarán los héroes de las 3 transformaciones de México. La crítica es parte de la democracia y las noticias falsas promovidas desde el conservadurismo no tienen importancia. Lo importante es que la cuarta transformación de la vida pública de México avanza. Toma de casetas. Se atienden los bloqueos que se presentan en las casetas de la autopista Mazatlán-Durango, en la que se ha llegado a un acuerdo. En el caso de Colima también se alcanzó un acuerdo. Existen otras tomas de tramos carreteros con demandas de todo tipo, las cuales se atienden con prontitud. También hay grupos que intentan obtener recursos sin una demanda clara o válida, por lo que hay una invitación para que se actúe con rectitud, con honestidad y que no se apueste a la corrupción y que se respete la ley. Propuesta de la CENTE. El presidente celebra que se resolvieran las diferencias con la CENTE afuera de la Cámara de Diputados. Reafirma que se ha terminado el ciclo de la mal llamada reforma educativa. Le informaron que se han aprobado o están por aprobarse las leyes secundarias. Reafirma también el compromiso de que los egresados de las normales públicas saldrán con su plaza para cubrir las vacantes disponibles. Mireles. Asegura el presidente que José Manuel Mireles está dispuesto a recibir información sobre cómo todos debemos respetar a las mujeres y hacer a un lado el machismo. También habló con él y le solicitó que ofreciera una disculpa y esto ya lo hizo. Lo importante cuando se comete un error es rectificar. Se espera que la instancia correspondiente resuelva sobre este tema. Pemex. Sí, tengo otros datos. Ayer se llevó a cabo una operación financiera de lo más exitosa. El presidente destaca que ayer Pemex llevó a cabo una operación financiera muy exitosa, de las más exitosas en la historia de las finanzas. Pemex es una empresa que tiene mucho futuro y alta rentabilidad. La reestructuración de deuda, venta de bonos y la demanda fue 7 veces superior a la que se estaba poniendo en el mercado financiero. Afirmó que los mercados internacionales tienen confianza en Pemex, gracias al descubrimiento de 21 campos petroleros. Esto a pesar de que la calificadora Fitch considera que la inyección de $5,000 millones sigue siendo moderada. Santa Lucía y Texcoco. Los amparos de Texcoco se van a resolver pronto, no tienen razón. Esto es un asunto de nuestros adversarios, es un capricho de Claudio X González y su grupo. Los amparos en Texcoco y en Santa Lucía se resolverán pronto. Son un capricho de Claudio X González y de su grupo. Estos amparos lo único que están consiguiendo es retrasar el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y la reconstrucción del lago Nabor Carrillo. Hay amparos que se han rechazado porque no tienen fundamento. Liderado por la Asociación Mexicanos contra la Corrupción, que pertenece y es financiada directamente por Claudio X González, y se conforma como un grupo de presión política, con lo que se demuestra lo que decía Benito Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Vámonos a conmemorar lo de los niños héroes. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.
la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.